Bueno, se les convocó para este webinar por un día particularmente especial, que últimamente en el mundo occidental ya está siendo bastante popular. Ya mucha gente lo celebra, ¿no? Y, y este webinar, bueno, saben que un webinar es una forma moderna de dar una charla o una conferencia en la web. Entonces, bueno, quería aprovechar esta oportunidad para que más allá de lo que conocemos casi de manera muy superficial, que es el año de la rata, del mono, del caballo, del perro, que sí, pues tener una información un poco más sobre las bases, los fundamentos y los orígenes que tiene esta celebración. Entonces, de eso se trata este webinar. La mayoría, obviamente, de ustedes, porque este webinar no lo he abierto al público en general, una que otra persona, un momentito que están esperando, un momentito que hay gente en espera. Ya. Entonces, bueno, dado que, como decía, es un webinar no abierto a toda la gente, porque, bueno, algunas personas que hemos invitado, porque, bueno, está basado sobre todo en una serie de conceptos que están relacionados a la gran tradición oriental, en la cual la gran tradición oriental tiene un sustento, un fundamento, una cosmología, de la cual se ha derivado su pensamiento, su cultura, pero también su medicina. Entonces nos atañe de todas maneras a nosotros que practicamos y estamos de alguna manera involucrados en el tema del campo médico de la medicina oriental, fundamentalmente y muy preferentemente en el campo de la acupuntura. Entonces, bueno, saber cuál es el fondo y trasfondo de todo esto que el- la humanidad oriental nos ha legado durante más de 5.000 años y que probablemente sean más, porque se siguen encontrando vestigios vestigios arqueológicos de este conocimiento que datan ya de 10.000 años. O sea, esto ya es una barbaridad de tiempo. Es- y si entramos al terreno mitológico, pues ahí es intemporal. Como quiera que sea, es un conocimiento bastante interesante de profundizar y que relaciona no solamente al ser humano como una entidad, eh, una especie que tiene, bueno, una estructura, un organismo, una funcionalidad, de la cual, pues, en algún momento enferma, y de ahí nace, pues, la conocidísima en nuestro tiempo medicina oriental, más conocida como medicina tradicional china. Hoy entramos a una celebración, a un acontecimiento que en el mundo oriental se conoce como el Año Nuevo Chino, el mundo oriental, del Oriente Asiático propiamente dicho, no del Medio Oriente, sino del Oriente Asiático. Entonces hay aspectos que es muy importantes que la mayoría aquí como alumnos y que estudian, que les interesa este tema, estos temas, pues podamos compartir algunos conocimientos de este tipo que no solamente van a estar dentro del contexto y la circunstancia de un nuevo año, sino que atañe no solamente a la comunidad humana en general, al individuo en particular, sino también alcanza al terreno de la medicina. Entonces, en ese sentido, es este webinar que vamos a hacer un recorrido. Vamos a hablar, obviamente, porque hay un ruido por ahí. Perdón. Por favor, si tienen un micrófono abierto, lo pueden apagar, por favor, de momento, porque a veces aparecen unos ruidos medios extraños.
¿sí? Entonces, vamos a hacer un recorrido para entender qué es el Año Nuevo chino, llamado chino, pero realmente es un mundo de Oriente Asiático. ¿Qué hay detrás, en el fondo de todo ello? Y haremos aspectos comparativos con lo que nosotros conocemos el Año Nuevo para el mundo occidental, siendo el primer día del mes de enero. Existen no solamente un calendario, generalmente nosotros como occidentales hemos conocido desde el comienzo, desde que nacimos prácticamente, que el Año Nuevo comienza el 1 de enero. Pero no sé si las personas o la mayoría de personas se habrán preguntado a qué viene esto, cómo y qué se dedujo, cómo es que se le da comienzo, al año el 1 de enero, qué fundamento hay de eso. Sin embargo, hay que entender que en las distintas culturas, tradiciones y pueblos a lo largo de la historia de la humanidad existen varios calendarios. Y la mayoría de estos calendarios de las tradiciones más antiguas están relacionados con aspectos cosmológicos, con aspectos estacionales, con el comportamiento de la Tierra, con las estaciones del año, con el movimiento de la Luna, etcétera, etcétera. Esos distintos fundamentos para dar como sentado que comienza un ciclo anual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este webinar? Aspectos. ¿Cómo se origina, por ejemplo, el año nuevo desde el punto de vista oriental? Pero para ello también voy a dar algunas referencias con respecto a los orígenes del año que nosotros conocemos y aceptamos como cierto, que es el primer día del mes de enero. Vamos a hacer un recorrido, que es importante tener esa información, y luego vamos a ir aterrizando en concreto en lo que representa y significa el hecho de que este año sea el año del caballo de fuego. Y así, espero que les sea útil la información que vamos a dar y voy a comenzar a hacer referencias a ello. Un momentito. Y para ello, pues, vamos a dar inicio al webinar. La primera pregunta, obviamente, hablar de un año nuevo, ya sea que comience el 1 de enero o comience como hoy día, toca el año nuevo oriental, chino, u otros años que también están dentro de estas formas de ver los ciclos anuales, como por ejemplo el año nuevo cósmico que comienza el 21 de marzo, que es muy utilizado en el aspecto astrológico, y otras formas en las cuales consideran que el año comienza en determinado día y así se marcan diferencias. Entonces, lo primero hay que ver, y como esto está relacionado directamente con el tiempo, estamos hablando de de un año a otro es un lapso de tiempo, entonces hay que comenzar viendo en principio qué entendemos por tiempo. En esta cultura occidental, en esta cultura llamada moderna, el tiempo es considerado una sucesión lineal de eventos medibles, como una línea, ¿no? Aquí comienza, aquí pasa una cosa, aquí pasa otra cosa, aquí otra cosa. Son homogéneos y cuantificables en el sentido occidental, pero en el sentido, digamos, de la tradición oriental. El tiempo es una manifestación, no solamente como lo entendemos los occidentales, sino es una manifestación del chi. ¿Qué es el chi? La mayoría de ustedes tienen idea de qué se trata el chi. Darwin, ¿Es disculpa que te interrumpa, no se te escucha. No te así? logro escuchar desde mi audio. No sé si lo tomas te Por escucha. favor, si hay alguien que no me escuche igual que me están diciendo, por favor me lo dice. Sí se te escucha, Darwin. Ya, Sí se entonces, escucha, sí se quien me haya escucha. dicho es un problema que está ocurriendo en su conexión, no en la nuestra. Si fuese en la nuestra,
todos estarían teniendo problemas en el audio. Así que revisa tu conexión. Si no me estás escuchando, ya no es un problema. Ya, acabo de escucharte. Ahora sí volvió, Ya, sí ya, la ya. Ok. conexión. Te escucho. Sí, a veces pasa. No, por eso es que siempre pregunto si los demás están escuchando. Si es un problema de acá, todos deberían tener el problema. Pero como todos los demás me están diciendo que no tienen ese problema, entonces revisa tu conexión. Sí, como estaba diciendo, entender el tiempo desde el punto de vista occidental es una manera lineal, sucesiva de eventos que se miden, son homogéneos, cuantificables, ¿no? Y que, a diferencia de eso, en la tradición oriental, el tiempo se manifiesta o se entiende como un movimiento del chi. El chi, entiéndase como chi, como que, la fuerza o la energía que da origen y sostén a todo el universo y a toda la creación, tanto a nivel universal como a nivel particular. En este caso, en este planeta llamado Tierra, en el individuo, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, no solamente es ver como Occidente lo ve como una línea de acontecimientos, sino que además de eso, hay un concepto con respecto a que no solamente es un tiempo lineal, sino es un movimiento de esas energías. De alguna manera nos está diciendo que las energías en el transcurso de lo que comprendemos y entendemos como tiempo, también no solamente varían los acontecimientos y la sucesión de acontecimientos, sino también la modulación constante de variables y transformaciones de la energía. Entonces, cada momento va a poseer una cualidad energética distinta. Con esto no quiere decir que determinado año, además de lo que se entiende como un año, hay unas características, un comportamiento del chi o de la energía distinto a otro. Por lo tanto, un año va a ser diferente al otro en ese sentido de las características de cómo que se comporta esa energía. Eso podría decirse que es así. Por lo tanto, cada tiempo, cada momento va a poseer, además de entender el año como un acontecimiento, en nuestro caso, de un acontecimiento que dura 365 días con 6 horas. Además de eso, hay variables en la energía que son distintas entre un año y otro. Por eso, cada momento va a tener una cualidad energética, ¿verdad? Entonces, cada año, en este caso el año nuevo del caballo de fuego, marca qué es lo que significa, voy a adelantarme un poquito, después yo lo emplearé, qué significa que ahora sea el año del caballo del fuego, que a partir de este momento, hoy día y en adelante, en lo que corresponda a ese año, la energía varía su comportamiento y por lo tanto su influencia entre el año que está pasando al que viene. Son condiciones, casi como hablar del clima, ¿no? No es lo mismo el invierno que el verano. Es- Vivimos en este planeta a lo largo del año, pero no se vive de igual forma el invierno que el verano, la primavera y el otoño, porque hay modificaciones en la energía que impactan, influyen e imponen un comportamiento y una capacidad de adaptación de la humanidad a esa nueva realidad. En el verano nos descubrimos y en el invierno nos abrigamos, por ejemplo. Por lo tanto, no todos los momentos del tiempo van a ser iguales desde este punto de vista energético. Y por ahí más o menos va la cosa. Entonces seguimos. Vamos a seguir explorando el tema. Un momentito. Entonces, para hacer esa relación que en China, por ejemplo, y en los países de Oriente Asiático, no sería necesario la explicación y la información que les voy a dar ahora, porque ellos
contempla su año tal cual. Pero como nosotros estamos en Occidente y para nosotros el año comienza el primer día de enero, ¿a qué viene? Que en este caso va a comenzar o ha comenzado hoy día 17 de febrero. Entonces vamos a hacer un estudio comparativo de la comprensión y el entendimiento de ambos conceptos de Año Nuevo para entender el proceso. Ya luego pasaremos al tema propiamente dicho de lo que representa este año del Caballo de Fuego. El inicio del año, que sea el primero, llamado el 1 de enero, que es el que celebramos en el mundo occidental, su origen histórico se da en la antigua Roma. Originalmente, antes de eso, el año comenzaba en marzo, porque en marzo, el 21 de enero, el 21 de marzo, comienza el año cósmico. Pero en algún momento de la historia de la humanidad, en la antigua Roma, esto varió. Entró a una percepción y una concepción distinta a la de ese hecho astronómico. En la antigua Roma, por ejemplo, el año originalmente comenzaba en marzo, con concreto el 21 de marzo, que es que comienza el año cósmico. Ahí donde comienzan lo que se conoce como los signos astrológicos. Del 21 de marzo a tal de marzo y Aries, y así sucesivamente. De tal a tal, Tauro, y así sucesivamente, ¿no? Y esto coincidía con el equinoccio de primavera. Antiguamente, de hecho, estamos hablando de los orígenes del 1 de mayo antes de entrar en el tema del año chino. De hecho, en algún momento comenzó el año, de hecho en septiembre era el mes 7, no el mes 9 como ahora lo calculamos. El octubre era el mes 8, recién en noviembre era el mes 9 y en diciembre el mes 10. Esto, ese orden distinto al que ahora conocemos en Occidente, ese orden distinto al que ahora conocemos en Occidente, tenía sentido en esa época de la antigua Roma. Entonces, seguimos, estamos ahora viendo el origen del año occidental para luego ir entrando al terreno de la relación comparativa con el año llamado el Año Nuevo Chino. En el año 153 antes de Cristo, el Senado romano, asuntos políticos obviamente, decidió que los nuevos cónsules asumieran el 1 de enero sus funciones. Esto enteramente por razones administrativas y sobre todo militares. Este estaba dedicado al dios Jano, el dios de las puertas, los comienzos y las transiciones. Por ahí es que va la cosa, que se están representados por dos rostros, uno que mira al pasado y el otro que mira al futuro. A partir de ese momento, el año civil comenzó a contarse desde esa fecha, primero o el primer día del mes de enero. A ver, un momentito, que hay algo que pasó acá. Siglos, o sea, después se va reformando el calendario. Siglos después, en el 1582, varios siglos después, Gregorio, el Papa XIII, implementó el calendario gregoriano. Por eso es que se conoce que se relaciona al Año Nuevo Occidental como el calendario gregoriano. Este calendario, ay, perdón. El calendario gregoriano.
para corregir el desfase acumulado en el calendario juliano, el anterior. Sin embargo, a pesar de eso, se mantuvo el 1 de enero como el inicio del año, ya que se había constituido desde el punto de vista civil una tradición y que se fue consolidando con el tiempo hasta nuestras épocas, hasta nuestra vida moderna. Entonces, aquí cabe hacer un cuadro, voy a mostrarles un cuadro comparativo de los fundamentos entre el calendario gregoriano, el que nos rige en el mundo occidental, este calendario, con el calendario oriental o conocido como el calendario chino. Veamos ahora las diferencias que hay, los conceptos, fundamentos y las diferencias que hay entre cómo se entiende el año, el comienzo de un año desde el punto de vista del calendario gregoriano y del calendario chino. En el calendario gregoriano está basado en el ciclo solar, el calendario chino en el ciclo lunisolar. En el primero está referido al viaje que hace la Tierra alrededor del Sol y el segundo está relacionado a los fases y a los movimientos de la Luna. El calendario gregoriano mide la duración del tiempo como una sucesión de acontecimientos lineales. El calendario chino describe la cualidad de ese tiempo. Por lo tanto, hablando del calendario gregoriano, sería un tiempo cuantitativo, medible, pero el calendario chino es un tiempo cualitativo. En el calendario gregoriano, si bien en sus orígenes estuvo relacionado al Sol, después fue impuesto por razones políticas y militares el 1 de noviembre, fue por una convención histórica que no obedece, ya no obedecía ni al campo solar ni al campo o plano lunar. Esto es en el calendario gregoriano. En el calendario chino, el inicio del año está relacionado con el Sol y la Luna, por lo tanto, con su aspecto cosmológico de estos. El calendario gregoriano no considera dinámica energética del ciclo, ni lo entiende ni lo sabe. El calendario chino o calendario oriental considera el movimiento del chi. En el campo del calendario gregoriano el tiempo es homogéneo, pero en el chino es el tiempo diferenciado. En el calendario gregoriano terminó siendo o siendo fundamentado por razones de organización civil y militar, y en el caso del calendario oriental estuvo orientado a la armonización con la naturaleza. Son situaciones bastante diferentes. No digamos que son contradictorias, no digamos que en el calendario gregoriano, que está basado en el ciclo solar, duración del tiempo, tiempo cuantitativo, no sea verdad. Sí, desde la perspectiva que se vive y se observa, sí, pero no es la única manera de percibir y observar la realidad. Entonces son dos formas de percibir la realidad de una manera distinta. Entonces vamos a ver dos formas de entender el tiempo, que es lo que estamos ahora desarrollando. El sistema occidental, basado en el calendario gregoriano, que se inicia el 1 de enero,
Es esta fecha, 1 de enero, que hace poco menos de 2 meses, hemos celebrado en Occidente esta fecha, el 1 de enero, en principio no tiene relación, ni marca ningún cambio estacional, no tiene para nada relación. Es un asunto político y militar. No contempla para nada ese tema. Por lo tanto, no corresponde a un fenómeno astronómico. En todo caso, es de alguna manera arbitrario, si lo vemos desde ese punto de vista, producto de una convención histórica que instauró Gregorio XIII, cuando no la Iglesia. En este caso aquí, en el caso de este tiempo, del calendario gregoriano, el tiempo es entendido como algo que se mide y se organiza. En cambio, y ahí vamos a establecer las diferencias. Hay que tener en cuenta una cosa antes de seguir estableciendo las diferencias. Es muy particularmente del pensamiento occidental muy común que pensemos siempre en blanco y negro. Si no estás conmigo, estás contra mí. Una cosa así, ¿no? O es lo uno o lo otro. Esa es la manera lineal y cartesiana de percibir la realidad en el pensamiento occidental. No es que sea ni mejor ni peor que el otro, son diferentes. Hay que, sobre todo nosotros que estamos en el terreno de la medicina oriental, necesitamos ir asumiendo y entrenándonos a no solamente pensar en uno u otro, sino en el sentido integrativo para poder tener una realidad amplificada, una visión de la realidad amplificada. En ese sentido, estamos estableciendo diferencias. No estamos en este momento de esta exposición, no estoy estableciendo diferencias. No estoy teniendo una expresión de juicio qué es mejor o qué es peor, sino las diferencias que marcan lo uno y lo otro. En el caso del calendario chino tradicional, el año comienza alrededor, escuchen, alrededor, no el 4 de febrero, sino alrededor del 4 de febrero. Puede ser antes o después. Eso depende de los movimientos solares y lunares, conocido en Oriente como Lichun, el inicio de la primavera. ¿Qué ocurre cuando comienza el año nuevo chino desde la perspectiva energética? Este momento, en este caso hoy día, 17 de febrero, ha tocado que sea el año nuevo chino o de Oriente Asiático. El próximo año va a variar el día, porque el cálculo se hace en función a fases lunares y las fases de la luna pueden caer, por ejemplo, en la luna nueva, puede caer del próximo año un día X y el próximo otro día X. Entonces ahí es porque no hay un día fijo en que se celebre el Año Nuevo Chino. Este momento, Lishun, hoy, 17 de febrero, desde la perspectiva del Año Nuevo Chino, marca el despertar del Yang. Ustedes que son estudiantes de acupuntura y algunos ya en ejercicio, sabrán que cuando comenzamos a estudiar la acupuntura como una de las técnicas de la gran medicina tradicional oriental, el fundamento de todo para entender cómo después tratar una enfermedad es entender el concepto del Tao
y del yin y el yang, como dos fuerzas opuestas y complementarias. Ojo, opuestas y complementarias, no opuestas y divergentes. Se complementan entre sí como el día y la noche, como la sucesión de las estaciones. ¿Sí? Entonces, el inicio de algo, cuando algo comienza, es porque algo se mueve. Y si algo se mueve, se expande. Y si algo se mueve y se expande, representa al movimiento yang, a diferencia del movimiento yin, que se contrae y tiende a la quietud. El yang tiende al movimiento. Entonces, el inicio de algo siempre comienza con el movimiento. Cuando un niño nace, la tendencia de ese niño en las siguientes semanas y meses y años es la expansión, porque viene de un tiempo yin, en el cual ha estado en el claustro materno, flotando en el líquido amniótico, en la quietud en formación, hasta que aparece a la luz. Por eso dice, dio a luz, yang, y a partir de ese momento comienza el tiempo del crecimiento. Igual es en un año. Un año termina, va del comienzo hacia el yang y luego hacia el final, y luego se inicia nuevamente el ciclo en el yang. Por eso es que la visión oriental es que cada año marca el despertar del yang, marca el despertar del movimiento, del crecimiento, de la expansión, del desarrollo. Eso es lo que marca. ¿Cómo va a ser las características que va a tener ese yang? Eso va a depender del año. En este caso es el caballo de fuego. Puede que sea del mono, del cerdo, de la rata. Eso va a marcar las características y los detalles de cómo se va a comportar esa, esa expansión del yang. Eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, además es el ascenso de la energía de la madera. La madera representa el reino vegetal. Es el comienzo en el cual esa semilla que había estado un tiempo en el yin gestándose, un día brota, ¡pes! Sale una, una pequeña ramita que generalmente aparece un poco encorvada, como para decirnos que ante la vida hay que estar a la orden, a su servicio, no para venir a joder acá y querer hacer lo que te da la gana. Quien marca el ritmo para el ser humano sabio, para el hombre sabio, quien marca el ritmo y las tendencias de un año van a estar representadas qué tipo de año sea, rata, caballo, cerdo, perro, lo que fuese. Esa es la manera que las influencias cósmicas inducen a cómo seguir ese nacer y ese desarrollo y ese crecimiento. A eso está llamado el individuo, tanto como individuo como colectivo, a adaptarse a esa circunstancia. Lo que pasa es que el ser humano ahora desoye cualquier cosa, hace como le sale eso, de donde ustedes están pensando. Entonces el hombre, la mujer sabia, sabe que depende de esas fuerzas que le desbordan, que están más allá de él. Y que ante eso, que es más grande que él, no queda otra cosa que adaptarse. Si no me adapto, comienzan las dificultades. Entonces, ese reinicio de un ciclo vital en la naturaleza, tanto en la naturaleza como la concebimos, como en nuestra propia naturaleza. En este momento el tiempo es algo que experimenta, o sea, lleva a la vivencia y se habita en él. Esa es la concepción tradicional de la antigua tradición oriental,
cuyo legado parte además de una serie de sabios, no como ahora que bueno, estamos en otros tiempos en los cuales pues mejor no me voy a poner a hablar porque si no me da algo. Ya no va a ser un año del fuego, sino un año de la madera donde me voy a poner medio berraco. Desde la medicina tradicional, cada año tiene una cualidad energética que va a influir en algo. Ya estamos aterrizando en el ser humano, en lo que es, en lo que yo soy, como expresión de una entidad viva, un individuo que tiene un cuerpo, una función, un organismo, una serie de sistemas que hacen posible, por ejemplo, que ahora esté como ustedes hablando y ustedes escuchando allá. Para el cambio de un año, y esto ya va en el sentido terapéutico, fíjense ustedes. La mayoría de los aquí presentes han estudiado acupuntura y algunos ya inclusive están ejerciendo para que vean que cuando viene un paciente no solamente es, doctor, es que tengo gastritis, y se van jodidamente sobre la gastritis. Hay que contemplar una serie de cosas que, bueno, no voy a reseñar porque ustedes ya saben cuando han hecho el curso a nivel de diagnóstico, pero hay que contemplar cuando vienen pacientes, no es lo mismo que un paciente venga en primavera que en otoño, en invierno que en verano, porque las energías son diferentes y hay que ver qué tan adaptativa sea el chi y el organismo con todos sus sistemas y procesos, se hayan adaptado a esa realidad que impone el cosmos y la Tierra. Los pulsos inclusive van a variar en los pacientes si es invierno o es verano. Y yo tengo que valorar esa circunstancia. Ahora lo estamos viendo en el año, este año. Espero que hayan algunos datos que vaya a servir para el diagnóstico y el tratamiento, no solo para contemplar, digamos, el diagnóstico convencional de la medicina oriental, sino también ver la cosmología que nos va a ayudar también no solamente a entender, sino diagnosticar y orientar y dar luces al tratamiento como una situación de mayor alcance. Justo estamos preparando un curso de cosmología terapéutica que ya les voy a ir comentando. Entonces, desde la medicina tradicional, cada año tiene una cualidad energética diferente a la del año anterior. Y esa cualidad energética diferente a la del año anterior va a influir para bien o para mal en el estado de salud de ese paciente. Esa es la importancia que tiene. Por eso es que no es, ¡ay, feliz año nuevo! Pues, sí, sí, bonito, claro. ¿Por qué no? El abrazo siempre viene bien, es terapéutico, ya sea por el año o por lo que fuese. Pero cada año tiene una cualidad distinta, energética distinta, y esto va a influir en las emociones, o sea, en el Shen, en las enfermedades predominantes o predisponentes que tenga ese paciente, y el clima interno que en ese momento se genera a propósito de ese cambio energético de ese año en el organismo. Y aquí surge una pregunta. ¿Estamos viviendo según el calendario desde el punto de vista que lo estamos viendo o en sincronía con los ciclos del chi? Si lo vivimos con, ¡ay, qué bonito, feliz año, que todo sea feliz, que todo te vaya bien, en la puta que los parió! Que está bien, pero no, no solamente es un momento para los mejores deseos, sino que hay una variable cósmica y planetaria que define y de alguna manera modifica el comportamiento del chi de cada persona. Y si ese chi de esa persona no está en sincronía con esos ciclos, pues está predispuesto a enfermar. Seguimos. Ah, yo pensé que Darwin iba a hablar de la predicción, cómo me va a ir en el año del caballo. Un momentito,
No estamos viendo ese cambio. El tiempo como fenómeno energético. El tiempo no es no solo tiempo como lo entendemos en Occidente, sino es un fenómeno de distintas modulaciones y frecuencias de la energía. Eso es lo que representa un año contemplado de esta perspectiva. Por lo tanto, los antiguos chinos o orientales, que para observar siempre han sido muy buenos, comprendieron que la naturaleza se organiza. La naturaleza no es una entidad o un acontecimiento o lo que fuese anárquico, que va por su, como le sale de ahí, ¿no? Entonces comprendieron que la naturaleza, como tal, en el concepto amplificado de naturaleza, la naturaleza se organiza en ciclos, uno muy cercano a nosotros, el día y la noche. Día, tiempo de actividad, noche, tiempo de descanso. Las estaciones, las 5 estaciones, la del centro, del estío, el invierno, la primavera, el verano y el otoño, que imponen determinadas características que toda la naturaleza, tanto mineral, vegetal, animal, siempre se adaptan a esa nueva condición, menos el ser humano que siempre le gusta hacer las cosas como le salen de ahí, donde ustedes ya saben. Entonces, van a haber además influencias de fases lunares. El comportamiento de las fases lunares, por si acaso, y a estos que les gusta que todo lo refrende la ciencia, como la santa palabra, si no es científico es mentira, que es una gran cojudez, ¿no? Pero en fin, así funcionan las cosas. Cada fase lunar impone una determinada frecuencia del chi, de la energía, que además cumple el yin y el yang. Va de la luna nueva, yin, luna creciente, hacia el yang, luna nueva, plenitud del yang, cuarto menguante, camino al yin, y otra vez luna nueva, el yin. Pues las fases lunares tienen que, fíjense, qué tan potente es la luna, no solamente en la vida del ser humano, sino en la naturaleza misma, que tiene la berraca fuerza, así escuchen, la luna tiene la berraca fuerza que cuando está en luna llena, agita y mueve la fuerza de las olas del mar hacia arriba e influye en las mareas. Cojonudo, ¿no? Así es la cosa. Y ya estudios muy importantes a los que les gusta siempre el aval científico y que lo podría corroborar mi queridísimo amigo y maestro Wilfredo Sánchez, uno, si no el mejor astrólogo del medio, que ha estudiado mucho esto. Pues la luna influye en el comportamiento de la circulación sanguínea, al punto de que es recomendable, si se tiene que hacer una cirugía, no hacerla en luna nueva, porque el sangrado puede ser más profuso. Obviamente, en una cirugía de emergencia no vamos a esperar la luna adecuada porque se nos muere el paciente, pero si se puede programar la cirugía, siempre es ver, darle una chequeadita de que no esté hacia y muy próximo a la luna llena, porque probablemente la actividad de esa influencia de la luna genere un mayor sangrado al momento de la cirugía. Y ustedes saben que cuando tú cortas, sale sangre, por eso hay que succionar, ¿no? El cirujano asistente, mientras el otro corta, el otro está absorbiendo. Obviamente no va a ser nada favorable que corte y se vaya, pues,
muy profusa la sangre, hay mucha pérdida de sangre y las cosas, las condiciones de la cirugía se pueden poner más riesgosas de lo necesario. Entonces, el tiempo como fenómeno energético también contempla ese campo, tanto el crecimiento como su declive, el crecimiento yang y el declive yin. El cuerpo humano responde a estos ritmos. De tal manera que cuando un ser humano adopta un comportamiento en armonía con estos ciclos y estos ritmos, se genera un equilibrio que favorece la salud. O si ya estás enfermo, favorece la recuperación de la salud. Si esto se desconecta, surge el desorden funcional. Y cuando hay desorden funcional, vaya uno a saber qué enfermedad te puede pillar por ahí. ¿Sí? En este sentido, el calendario chino, más allá del abracito, feliz año, surge y se constituye una herramienta para comprender estas dinámicas y que me pueden inclusive servir como un elemento diagnóstico y una qué sé yo, visión terapéutica. Entonces ahora vamos a ver un poquito más sobre el origen del año nuevo chino, calendario solar versus lunisolar. El calendario gregoriano, aquí quiero ver si no sé si me dejaron entender, cuando hablamos de Roma y toda esa situación. Antiguamente Roma obedecía al calendario solar, ese que comienza el 21 de marzo. Pero por razones políticas y por razones militares, en el nombramiento de los cónsules se instituyó el primer día de enero. Pero el original calendario gregoriano obedecía al comportamiento solar. Ya después, el año nuevo que Occidente celebra es absolutamente arbitrario. Es una ocurrencia, por decirlo menos. Pero bueno, originalmente el calendario gregoriano, instituido en Roma, se basa únicamente en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El calendario chino o calendario oriental obedece al ritmo solar también, que está relacionado con la estructura, y al ritmo lunar, que está relacionado con el flujo emocional y biológico. Además, la luna tiene bastante, inclusive desde el punto de vista de la astrología, tiene mucho que ver con la psique. ¿Por qué creen que viene eso del lunático? Pues que la luna influye para bien o para mal, dependiendo del clima cósmico en el día que haya nacido. Eso ya es un tema de la carta astral y todo ese tema. Pero vamos a ver si el tío está medio ahí, medio raro. Por ello, el inicio del año no es fijo en el caso del origen del año nuevo chino, sino que se ajusta a estos ciclos naturales. Determinación del año nuevo chino. Comienza, o sea, ¿cuál es el referente para decir aquí comienza el año? El año nuevo oriental o chino comienza con la segunda luna nueva posterior al solsticio de invierno. A carajo, dicen por ahí. No joda. ¿Cómo es eso que invierno? Estamos en verano. Sí, momento bonito, bonita. Esto está hecho en el otro hemisferio, donde allá es invierno. ¿Eh? Entonces, como quiera que sea, es para el otro hemisferio,
se calcula el comienzo del año nuevo chino teniendo en cuenta la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, que en este año ha caído hoy día. O sea, hoy es día luna nueva. El segundo, la segunda luna nueva que le sigue al solsticio de invierno, según el hemisferio norte. En el hemisferio sur sería verano. Es cosa de solamente situarse en cada realidad geográfica. El solsticio como tal va a representar el máximo predominio del yin. ¿Por qué? Porque la luna nueva quiere decir que ha venido de una luna nueva que le precede, ha crecido, ha llegado a plenitud en la luna llena, ha ido decreciendo como luna en el cuarto menguante hasta llegar nuevamente a la luna nueva, la llamada luna oscura, el yin. Hoy, hoy, 17 de febrero, estamos en ese día, en el predominio del yin. Con lo cual dice, oye, pero ¿cómo es eso? Y no es el caballo de fuego que yang. Sí, señor, pero el yang es consecuencia del yin. Para que haya un buen yang tiene que haber un buen yin. Para que haya un buen hombre tiene que haber una buena mujer, carajo. ¿Eh? La madre. Después de este punto, hoy día estamos en luna nueva, pero de ahí seguirán a lo largo de los días esa luna rumbo al estado o la fase creciente. Por lo tanto, la garantía de que algo vaya hacia el yang, caballo, movimiento, fuerza, dinamismo, de fuego, ¿de dónde puede producirse? Desde una luna nueva, oscura, oculta, que comienza a desarrollarse hacia la luz. Desde ese punto, el yang comienza a emerger de manera lenta, sostenida. Por eso, cuando ustedes quieran que algo sea grande, hay que darle importancia a lo pequeño. Toda gran travesía comienza con un primer paso. Aquellos que quieren ir al yang de golpe, lo único que van a conseguir es caerse de culo al yin. Eso es lo que vamos a decir. Se habrán dado cuenta de las grandes fortunas, si ustedes ven la historia de la gente que ha hecho grandes fortunas, obviamente fortunas bien habidas, no mal habidas, siempre han compensado de lo pequeño. Mi papá comenzó vendiendo empanadas y en esto, y ahora tiene qué sé yo, un consorcio y una franquicia internacional. Cada vez que ustedes proyecten algo que quieren que se engrandezca, cuiden lo pequeño, el detalle. Ahí el cimiento para que se sostenga esa fuerza expansiva. De otra manera, o no crece, o si crece, crece sin ton ni son. ¿Cuántas historias hay de esas personas que se sacan la tinca, 50 millones de soles, de golpe? No ganaban ni 1.000 soles al mes y de pronto tienen en su cuenta bancaria una cantidad astronómica como esa. Se sitúan de una manera instantánea prácticamente en el yang. ¿Qué es lo que va a pasar? El yang tiende al yin, por lo tanto va a decrecer. En ese momento la cuenta comienza a bajar, sobre todo con ayuda de los familiares, amigos, no amigos, advenedizos que siempre se rodean a sacarte algo. A la vuelta de un poco tiempo, el cojudo ese que tenía un montón de plata ya no tiene nada o tiene muy poco. Recuerdo ahora mismo, hablando para que se entienda, ¿no? ¿Cómo es eso del yin y el yang? ¿Para qué será que tenemos que estudiar esta vaina de yin? Para que se entienda la vida, carajo. Esto no solamente hay que dejarlo en el terreno conceptual, en el terreno médico. Así se entiende la vida.
Ahora mismo recuerdo una, 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 no anécdota, sino una historia que ocurrió. Yo soy norteño, en concreto de Sullana, y hubo en la época en que no había tinca, pero sí había el guachito de la lotería, ¿no? Se compraba la lotería. En Sullana había un señor, Manuel, que no me acuerdo cómo se llama, que era el hombre de las loterías, ¿no? Y una familia y unos señores estos, gente muy humilde, económicamente muy limitada, se compró pues la lotería y se ganó su gorro de la lotería. Y se volvieron locos los tíos. Pusieron, sí, pretendieron hacer empresa poniendo una mueblería que recuerdo que se llamaba Majestic, algo así, creo que si no me falla la memoria, se llamaba así. Pero estos cacasenos, que no habían tenido nunca nada, no solamente dinero, sino posición, estatus, todo, y los avivatos de siempre, que como moscones están ahí donde puedan morder algo, pues quisieron pertenecer entonces, no sé si ahora, al club más highlight del lugar, el Club de la Unión. Se la sirvieron para esto. La Club Unión comenzó a hacer actividades, ellos compraban 50, 100 boletos ahí para ser aceptados, toda esa situación. Le dijeron a la mamita, la madre de ellos, que estaba con la dentadura un poco jodida, le hicieron sacar la dentadura para ponerle la famosa prótesis, la plancha, como dijeron. El hecho que cuando le tuvieron que poner la plancha se les había acabado la plata a los cojudos. O sea, así de golpe, ¡pa! Arriba. Pss. Hay que ir piano, piano, como dicen los italianos. Va lontano, se va lejos. Cada vez que hayan emprender algo grande, consoliden lo pequeño. Bien, en fin, no quiero meterme más ahí. Bueno, la segunda luna nueva marca el momento en que ese yang, o sea, ese movimiento expansivo, ha iniciado eso, su expansión. Es el verdadero inicio energético del año. En este caso, hoy día 17 para este año, que es el año del caballo de fuego. Voy a tener que ir un poquito más ligero porque la verdad y no quiero tampoco que se me queden hasta muy tarde y que dormir temprano. El fundamento cosmológico del llamado Año Nuevo Chino se basa en eso, en esos principios que ya vengo hablando y que ustedes los habrán escuchado no sé si por primera vez en su curso de acupuntura, prácticamente entre la primera y segunda clase, fundamentamos la medicina tradicional con eso, que el sistema, el fundamento cosmológico del Año Nuevo Chino está relacionado en principio al yin y al yang, que es el principio de polaridad, por una parte. Y por otra parte está relacionado con el concepto Bushin. ¿Qué es el concepto Bushin? Este que estudiamos en acupuntura cuando hablamos de los 5 elementos, agua, madera, fuego, tierra, metal, que a su vez están relacionados con el movimiento planetario alrededor del Sol que marca las 5 estaciones, por lo tanto, las 5 variables de la energía. Además de eso, las observaciones de los ciclos astronómicos. Es curioso, los animales saben adaptarse mejor a esto que el ser humano actualmente. En ese sentido, y desde ese punto de vista, este año llamado Año Nuevo Chino, se constituye en una herramienta, este calendario se constituye en una herramienta para sincronizar la vida humana con los ritmos del cosmos. Como bien lo decía el médico de la corte al emperador Amarillo, que la enfermedad del ser humano, o sea, la enfermedad que aquejaba al ser humano, estamos hablando de milenios atrás, en principio
el origen de la enfermedad y que el ser humano no puede vivir más de 120 años en perfecto estado de salud, era por estar absolutamente o desoír o estar fuera de la sincronización de las fuerzas del cielo y de la tierra, o sea, del cosmos y del aspecto telúrico de este planeta. ¿Están ahí o estoy hablando solito? Milo, ¿están bien? Ya. Un momentito. Aquí Sí se estamos, aquí escucha. estamos. Están, ¿no? Voy a hacer una referencia, no voy a profundizarlo porque esto es un tema que amerita inclusive cursos. Es muy profundo, un tanto complejo, pero para que se tenga una idea. En cuanto al campo cosmológico, las deducciones de los años entran en un concepto llamado las 12 ramas terrestres. Esto solamente lo voy a hacer de pasadita para que ya si en algún momento tienen querían estudiar y profundizar en el tema, pues hacemos por ahí un diplomado. Estoy armando ahora mismo un diplomado de medicina cosmológica y que va a contemplar además en el paciente no solamente el criterio diagnóstico que ustedes seguramente han estudiado, sino además cómo estaban las posiciones planetarias en el momento de nacimiento, ¿no? Y una serie de cosas que tienen que ver con la cosmología. Ya los mantendré informados. Entonces, este concepto de las 12 ramas terrestres que representan, que son 12 modos distintos de las manifestaciones de la energía. ¿Cuándo? A lo largo del tiempo. Para poder establecer 12 formas distintas de cómo se manifiesta el chi a lo largo de un año, se relaciona un concepto llamado las 12 ramas terrestres. Y esas 12 ramas terrestres precisamente tienen relación con los animales que conocemos cuando hablamos del calendario chino, el año de la rata, del mono, en este caso del caballo, que no son simplemente animales simbólicos, son, sí, son animales simbólicos, pero que representan un movimiento energético. Cuando hablas de la rata, cuando hablas del caballo, cuando hablas del mono, es una forma de contarte cómo, cómo se comporta la energía en ese momento. Y por lo tanto, describe el comportamiento del chi o de la energía, cómo se comporta cuando nace, cuando crece y cuando se expresa, cuando madura, cuando declina y se recoge dentro de un ciclo completo. Si yo conozco todas estas variables, tengo un conocimiento exquisito de este asunto. Cada rama de estas 12 ramas se asocia a un animal, que son los animales que representan los años en el calendario chino, pero no solamente a un animal, sino a una estación o una condición energética. Están relacionadas a un órgano, desde el punto de vista Bushin, de los 5 elementos. El agua se relaciona con el riñón y la vejiga, la madera con el hígado y la vesícula biliar. Por lo tanto, además se relaciona con un órgano y una cualidad funcional del chi. En definitiva, describen procesos de transformación desde que surge el movimiento hasta el almacenamiento de la energía vital. Eso es lo que representa el concepto de las 12 ramas terrestres, que dicho sea de paso, es un conocimiento impresionante. Estoy preparando inclusive un trabajo que tenga que ver con la visión de este punto de vista cosmológico y del I Ching también. Ya vamos a hablar. Las ramas indican, ¿qué indica las ramas? Indican cómo se mueve la energía. Pero también hay otro concepto que vamos a ver aquí, los troncos. Es un concepto que se conoce como las 12 ramas y los 10 troncos. O sea, los troncos indican qué tipo de energía está en movimiento. Ya vamos a ir viendo.
Ejemplos. La rata es un año, ¿no? El año de la rata. ¿Qué características genera el año de la rata en términos generales y cosmológicos? La rata es el primer animal. Es el inicio del movimiento interno. O sea, aquí nace el yang. Si hay un año de la rata, marca ese inicio con las características propias de ese comienzo. Si el año es del tigre, ya marca más movimiento, hay una expansión inicial. Emerge un comportamiento activo. Si el año fuese del dragón, hay una activación potencial. Si es el caballo, como este año, es la máxima movilidad del chi de todos los 12 animales que representan estas 12 ramas. Este año es la máxima, la máxima movilidad que puede alcanzar el chi, tanto a nivel cósmico, planetario, como individual y en la naturaleza. Ese es el año que estamos iniciando ahora. El mono, por ejemplo, mi signo, es adaptativo, tiene una inteligencia funcional. El cerdo, en cambio, es más tiende al yin, ¿no? Al almacenamiento, al retorno, a la gestación de las cosas. Cada año activa cualquiera de estas formas de movimiento en el plano colectivo. O sea, influye. Todo esto va a tener influencia, o sea, que sea el año de la rata, del mono o del caballo, va a imprimir un movimiento y una influencia tanto en el plano colectivo, del colectivo humano, como en el plano individual. Más allá de que tu signo sea de caballo o no. Por lo tanto, influyen en la forma en que se desarrollan los procesos, si es colectivos, sociales, si son individuales, emocionales y fisiológicos durante cada uno de estos periodos. El caballo, el año que comienza hoy, corresponde a la fase de un movimiento pleno. Indica que el chi tiende a desplazarse hacia la acción, el movimiento, el cambio. Es el tiempo en que se exteriorizan las cosas. Ya no es tiempo de ocultar, es tiempo de manifestar. Así que si alguien está o enamorado o enamorada ocultamente de alguien, ahora es el tiempo. Seguimos, hemos visto el concepto de 12 ramas, ahora vamos a ver el complemento que son los 10 troncos. Como le estoy diciendo, estoy hablando de esto de una manera muy de pasada, porque detenerme no solamente el concepto, sino a profundizar en el tema, ya corresponde a un estudio muy profundo y muy interesante. Les aseguro que muy interesante. Pero no es el momento de ahorita de estar, pues, hablando en profundidad. El tema es ahora mismo hablar de cómo se constituyen los años, que se representan los años y particularmente lo que se conoce hoy como el calendario chino, que se construye a la sazón a partir de interacciones de dos sistemas complementarios. Uno son los 10 troncos, llamados 10 troncos celestes, que representan la cualidad de la energía que proviene del cielo, llámese cosmos. No del cielo cristiano, ojo, donde está papá Dios y todos los angelitos. Cielo, el concepto cielo en la tradición oriental no se refiere a lo que nosotros cuando hablamos del cielo podemos decir, bueno, papá Dios, a la diestra de Dios Padre, están los justos y está San Pedro con la llave. No, cielo corresponde el plano cósmico. Entonces los 10 troncos celestes representan la cualidad de la energía que provienen del cosmos y se relacionan con los 5 elementos, ¿no?, que tienen a su vez yin y yang y que están representando a los 5 elementos
Agua, madera, fuego, tierra, metal. Invierno, primavera, verano, estío y otoño. Esto me va a generar, en conclusión, 10 maneras o formas distintas de expresión de esa energía que indica la naturaleza del clima energético de ese año, en este caso, del caballo. Y nos va a determinar si será más expansivo, como este que comienza, o más contractivo si fuese, por ejemplo, el año del cerdo. Más cálido, puede ser más cálido, más estable, depende del animal que lo represente. Cuando un tronco, de lo que seguimos en el tema, cuando un tronco celeste, o sea, el plano cósmico, se combina con una rama terrestre, o sea, de las 12 que están representados por estos 12 animales, se puede deducir y se forma una cualidad energética de ese año. Por eso es que cuando habla, es el año de la rata, este año va a tener una predisposición a tal y cual cosa. ¿Por qué? Porque es lo que marca esa influencia. En otras palabras, es el tronco describe la naturaleza de esa energía que predomina el año y la rama va a describir cómo se va a manifestar. ¿Qué es naturaleza? Agua. Eso lo describe el tronco. ¿Cómo se va a manifestar? Eso lo determina la rama. ¿Eh? Por ejemplo, el año que comienza hoy es el caballo de fuego. Un caballo de fuego va a indicar que el elemento predominante, hablando dentro de los 5 elementos, es fuego. Y que, y que ese año sea o esté en concordancia con el elemento fuego, indica que es un año de intensidad y expansión. Ese es lo que marca, en principio, el fuego como elemento. Pero la forma del movimiento, o sea, una cosa es el elemento que predomina como energía es el fuego, marca intensidad y expansión. Y otra cosa es cómo es la forma de ese movimiento. En este año es la del caballo. ¿Y qué marca el caballo? Dinamismo e impulso. Ya podrán ustedes deducir el jodido año que nos espera. Si combinamos ambos factores, los troncos y las ramas terrestres, van a definir la tendencia energética colectiva del ciclo anual, que a la sazón, en este año, es el caballo de fuego. A partir de eso ya se forman otros conceptos que también lo voy a decir de pasadita, porque como le digo, este tema es producto de estudios no de 2 días. Y en algún momento, si encuentro por ahí algunos alumnos que quieran profundizar en este terreno tan apasionante, pues haremos algunas profundizaciones para el manejo, ¿no?, de este tema, ¿no? Debido a que existen estos 10 troncos que corresponden al cosmos y a las 12 ramas que responden a la Tierra, las combinaciones posibles de esta relación se repiten cada 60 años. Cada año dentro de este ciclo posee una firma, un sello, una característica energética única que va a influir en el clima emocional, social y fisiológica que marca el periodo que toca. De tal manera que, y visto desde esa perspectiva, nos va a permitir este conocimiento entender que no se trata solo del animal del año, sino que va a tratarse de una estructura energética compleja que describe el movimiento del tiempo de ese año.
que va a acontecer. A partir de este momento, ladies, no creo, y gentlemen, creo que hay algunos caballeros por aquí, ya vamos a ir aterrizando propiamente, habiendo visto un poco de información, ¿no? Digamos, un poco de cultura en este campo. El tema de los años, hemos visto la relación del año gregoriano, solar, en sus orígenes, y arbitrario, como 1 de mayo, y las características y los fundamentos en los cuales se entiende el año nuevo oriental o el año nuevo chino. Vamos a pasar ahora en concreto a ver este año. Este año está marcado por el caballo. El arquetipo de este año es el caballo, como en su momento fue la rata, el cerdo, el mono, el perro, ¿no? Entonces, ¿qué representa el caballo? En principio, movilidad, impulso vital y la búsqueda de libertad. Ese es lo que marca el hecho de que este año sea el caballo. Es una energía que tiende hacia una acción rápida, inmediata, pronta. ¿Cuáles son las virtudes que pueden marcar este año? Siempre y cuando en el individuo estén en equilibrio. Ojo, no es como dice, el año del caballo va a ser bueno para tal cosa, para lo uno, para lo otro, que por ti, que patatán. Qué bueno, sí, como si fuese una predicción tarotista o horoscopista de poca monta. Sí, qué bonito. El caballo representa la movilidad, el impulso vital, la libertad, en tanto esté en equilibrio el individuo. Y cuando el individuo tiene al menos relativo equilibrio, este año puede marcar para esa persona en al menos relativo equilibrio, dinamismo, liderazgo, capacidad de iniciar procesos, iniciar proyectos y una gran capacidad adaptativa. Va a favorecer cambios constructivos. Esa es la parte bonita del año del caballo, que va a depender de cuán bien estemos nosotros en nuestra mismidad. Si estamos en buenas condiciones, el Shen está en calma, no estamos pensando cojones y media, entonces se puede favorecer a que nuestro comportamiento, nuestra conducta y las consecuencias de nuestras acciones estén relacionadas con el dinamismo, el liderazgo, la capacidad de iniciar procesos y la adaptabilidad. Tengan en cuenta eso. No es así como lo pintan los que andan de agorero, ¿no? ¡Ay, este año va a ser así y tal! No, 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 un momentito. Hay que preguntar para quién y en qué condiciones. El aspecto sombra o el aspecto jodido del caballo, de que este año sea del caballo, son los siguientes. ¿Qué pasa si el individuo no está bien, digamos, tiene mucho rollo, está totalmente disociado de la naturaleza, del cosmos, de la tierra, de sus propias relaciones, tanto con los demás como consigo mismo? Si por ahí va la joda, entonces entramos al aspecto sombra del año del caballo. Si esto fuese así, va a generar o va a predisponer, bueno, no voy a decir tan determinante que va a generar, va a predisponer a los seres humanos que no estén en esa calma y en ese silencio interior
Escuchen lo que dice. Oye, pero esto parece contradictorio. Dices que es dinamismo, movimiento, libertad. Estás hablando de calma y quietud interior. Sí, el acontecimiento, la acción puede tener un gran dinamismo y un gran movimiento, pero mi interior está en calma. El Shen, como dicen, está en calma, están quietos. Va a generar, o podría generar, en condiciones, digamos, no muy favorables en una persona como está viviendo este momento, impulsividad, una sensación de inestabilidad, predispuesto a tener reacciones emocionales rápidas. En cuanto a las emociones, no hay peor conducta que una respuesta rápida, sobre todo si es cólera. Siempre las emociones saludables requieren de un stop, momento, aguanta, quieto, loco, tranquilo, no le vayas a cortar la yugular, espera, aguanta. Entonces, ahora sí, teniendo ese instante de pausa, de quietud, seguramente la respuesta no va a ser ni impulsiva ni inestable, ni rápida que genere consecuencias de las cuales después me voy a arrepentir. También el aspecto sombra del año del caballo, para ciertas personas va a ser dificultad para sostener procesos largos. Eso quiere decir, ¡ay, qué bonito! Comienzan, qué por la puta madre, ¡ay, qué bacán, qué por acá, qué por allá! Una cojudecita, una piedrecita en el camino y se jodió todo. No puede sostener un proceso en el tiempo. Cualquier cosa lo saca de carrera. Y puede generar un movimiento que no tenga dirección, y si un movimiento no tiene dirección ni sentido, que para la sazón sería un Tao, un sentido, un camino, eso siempre va a generar desgaste. La relación fisiológica, en el aspecto sombra, es que puede estimular un movimiento del chi del hígado. Ay, el chi del hígado cuando se cabrea es bien jodido. Quizás es el peor que se pueda movilizar. ¿Por qué? Porque el hígado puede generar cólera, ira, situaciones, digamos, muy precipitadas, ¿no? Puede generar un montón de situaciones bastante adversas e insanas en la conducta humana. La ira, la frustración. Entonces va a perturbar también la expresión del Shen del corazón y por lo tanto la persona va a perder la capacidad de entusiasmo y alegría necesaria para un emprendimiento, por ejemplo. Este exceso puede producir una agitación interna y por lo tanto una perturbación del Shen. Así que cuidado con eso. Hemos visto el caballo, arquetipo de caballo. Pero el caballo no viene solo, esta vez viene con fuego. Vamos a ver un poquito la naturaleza del fuego. En la naturaleza, el yin y el yang está representado por el agua y el fuego, el frío y el calor como expresiones extremas y complementarias del uno del otro. Por lo tanto, la naturaleza fuego va a ser yang. Es el punto máximo del yang. Y por lo tanto va a simbolizar expresión, comunicación y exteriorización. Eso es lo que marca que además ese caballito nos venga acompañado de fuego. Porque podría haber sido caballo de agua, caballo de madera, caballo de metal, caballo de tierra. No, es caballo de fuego. Ya el caballo como tal es la expresión del yang.
Y si a eso le sumas el fuego, bueno, ya pueden deducir ustedes cómo va la cosa. Los órganos asociados a la naturaleza del fuego es el corazón, que es la residencia del Shen o el habitáculo del espíritu. Dice la tradición, el espíritu del ser humano reside en su corazón. El intestino delgado, a nivel del Shen, no a nivel de la función de absorción de nutrientes, sino a nivel del Shen. El intestino delgado confiere al ser humano la capacidad de discernimiento, cualidad muy poco vista últimamente en casi todos los seres humanos, sobre todo en los gobernantes. Saber discernir con inteligencia, y no solamente con inteligencia, sino con sabiduría, que es otra cosa. Puede ser muy inteligente y un imbécil. La sabiduría es otra. Los órganos, otra función relacionada con el fuego es el maestro de corazón, que es la protección o cobertura emocional, rige la mente, y el triple recalentador como regulador funcional. Ambos pertenecen al fuego ministerial, así como el corazón y el intestino delgado, como ya lo habrán estudiado quien estudia acupuntura, al fuego imperial. O sea, los órganos y funciones asociadas al fuego, desde el punto de vista de los elementos, es el elemento fuego, corazón, residencia del... Milo, ¿me están escuchando? Sí se escucha. Sí, porque acá me salió que parece que había un problema ahí. Sí, estamos escuchando. Sí, sí, pasa que yo tengo acá un programa que me avisa cualquier cosa que pase en la internet y por ahí me salió una alerta del audio, por eso estaba confirmando. Bueno, sí. Bueno, estábamos hablando de la naturaleza del fuego, que está directamente para quienes estudian acupuntura a los 5 elementos, al elemento fuego, que como ustedes saben, el elemento fuego tiene dos aspectos, el fuego imperial y el fuego ministerial. El fuego imperial relacionado al corazón y al intestino delgado, residencia del Shen y discernimiento, y el fuego ministerial relacionado a la función del maestro de corazón y al triple recalentador, protección emocional y regulación funcional. En el aspecto médico, desde el punto de vista de los elementos, estos son los órganos y funciones que están asociadas al elemento fuego, que es el que estamos un poco estudiando para darnos cuenta y relacionarlo con el año, que es un año de fuego, acompañado del caballo, es un año extremadamente llano. ¿Cuáles son las virtudes que podemos deducir de ese fuego? Ya no solamente del caballo, sino del fuego. Las virtudes del fuego, en el sentido que favorecen, en el sentido saludable, es que proveen alegría al ser humano, la emoción de la alegría. Teniendo en cuenta, y lo voy a decir hablando alto, joder, no se refiere a la alegría del fuego como virtud, a la alegría que se siente por tener o conseguir cosas, por si acaso. Ay, estoy contento porque yo he podido comprar el auto nuevo. Ay, qué bueno, estoy contento porque me he podido comprar una casa. Estoy contento porque le he caído a las vecinas. No, no. Esa es una alegría condicionada. Y la alegría del corazón no pone condiciones. La alegría del corazón es la alegría que se siente solo por el hecho de estar vivo, carajo. Y ir por la calle, por ahí viendo pajaritos, ¿y qué pasó? Oye, claro, si uno se pone por ahí por la calle caminando sin estar viendo el jodido celular, y de pronto ves cosas agradables, un pajarito, un perro, una cosa con la naturaleza, y te pones sonriente y vas bien sonriente, pasa por ahí en el carro, te cae mirando y dice, cojú, está loco, loco de mierda. Porque claro, cuando la alegría no tiene motivo, no toman a uno por loco. Hay que tener siempre una razón para estar alegre.
Y la primera y primerísima razón para estar alegre es por la oportunidad que nos ha dado la vida de estar vivos. Esa alegría serena, esa alegría no estridente, porque la alegría estridente es patológica. Entonces la alegría, la claridad, la empatía y la presencia consciente, el estar presente, de ser posible en cada instante de mi vida, cosa que es muy difícil, pero de todas maneras hacer el esfuerzo de estar presente conscientemente en los acontecimientos de la vida. Nosotros tenemos la fantasía de que estamos presentes siempre. Por eso a veces en algunos casos, cuando algunos alumnos van a la consulta en la manera de práctica y toda situación, dice, he ido a estar presente en la práctica y la mayoría no está presente. Bueno, su cuerpo está ahí, pero presente es otra cosa. Pues podrá estar su cuerpo ahí, su cabeza, sus emociones, todo están, sabe Dios dónde. En el diálogo interno, ¿no? El ruido ese, la joda, ¿no? La cháchara esa mental. ¿Estuviste ahí? Sí, profe. No, no estuviste, no jodas. Yo me doy cuenta cuando no están. La presencia consciente. Pero cuando el fuego se torna excesivo, en un Shen perturbado y no en calma, ese fuego que puede generar alegría, claridad, empatía, presencia consciente, que va a generar es uno de los, uno de los trastornos prácticamente de todos los pacientes que van ahora, por lo que fuesen a la consulta, la ansiedad. Que ojalá fuese la del bolero. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. No, esa no. Otras ansiedades. Insomnio, que quienes están aquí, algunos presentes que me acompañan en la consulta, ya saben que esos dos componentes están presentes prácticamente en todos los pacientes. Ansiedad, insomnio. Claro, se van a dormir y comienza la cháchara mental, ¿no? Piensa, 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 piensa. Es que me vienen los pensamientos. O sea, los pensamientos tienen la culpa, ¿no? Tienen vida propia. O sea, es algo por allá que viene y vamos a joder a Darwin. Joder. En fin, acompañado muchas veces de irritabilidad, por lo tanto ya afectan al Mr. Hígado y palpitaciones, taquicardias. Todo ello, como consecuencia de todo ello, es el Shen, el aspecto psicoespiritual de un ser humano, pierde su estabilidad. Caballo de fuego. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya vamos a terminar. Hoy he comenzado a las 8:30, porque cuando comienzo a las 8, igual llegan a las 8:30. Caballo de fuego. El caballo de fuego como año o sea, ahora vamos a combinar las cosas, ¿no? Representa movimiento más intensidad. Por lo tanto, aceleración de los procesos. Claro, esto bien llevado favorece transformaciones rápidas, esas cosas que a veces han demorado en transformarse, ahora es la oportunidad de que haya una transformación un poco más rápida. Cambios estructurales, es un tiempo que es favorable para los cambios. Eso que hace años vengo con la joda, ya voy a cambiar esto, algún día, espérate nomás, cuando cambie el gobierno, cuando Gerí lo voten, ya lo votaron, ya van a ser las cosas distintas, ¿no? O sea, sujetando la existencia en función a acontecimientos de los cuales no tengo ningún control. Entonces ahora es un tiempo para cambios estructurales, ¿no?
Pero también puede generar decisiones impulsivas, hay que tener mucho cuidado. Sí, está bien, todo está bonito, hay que hacer las cosas, pero che, hay que ponerle un elemento de pausa. Antes, momentito, aguanta. Está todo muy bonito, ahorita vamos con todo, pero aguanta, quiero ver bien el terreno. Ese quiero ver bien el terreno va a ser imprescindible y necesario en la conducta humana para que las cosas no vayan a salir jodidas, pues. Este año va a predisponer a tener un impacto individual, vamos a hablar del impacto individual, en el sentido de cada ser humano, ¿no? Que ahora es ese, ha venido entrado el caballo de fuego, ¿no? Individualmente, ¿qué me puede aportar eso de que este año sea el año del caballo del fuego? Vamos a sentir una mayor necesidad de la acción, de aquello que antes la estamos como estudiando, rumiando, esperando, ya es momento de moverse, de entrar en acción, de tomar decisiones, de modificar estructuras personales, hacer cambios en uno mismo. Ya, hasta aquí, déjense de joder, hasta aquí. Ahora, esto es lo que es bueno para mí. Eso es lo que puede promover el año del caballo de fuego desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista colectivo, también tiene un impacto. Puede reflejarse en movimientos sociales, que antes han estado ahí mirando cómo les hacen todo. Bueno, ahora sí, bueno, déjense de joder. Pero también a la innovación, ¿no? A dejar estructuras caducas y que no funcionan para promover nuevas formas de hacer las cosas. Puede gestarse también una polarización emocional de la cual hay que tener un poco de cuidado. Desde el punto de vista de una lectura cíclica, ahí, momento. Lectura cíclica. La historia, si vemos la historia, no es la primera vez que hay un caballo de fuego, obviamente. Si nos vamos y podemos a calcular los años, los siglos, décadas, si no milenios anteriores, habrán habido en que haya una condición del caballo de fuego. No es la primera vez ni será la última. Va a haber tiempos históricos en que ha habido configuraciones similares que coinciden con periodos de cambio acelerados. Es cuestión de ir a la historia y cotejar los datos, ¿no? En ese sentido, ya hablando de personas propiamente dichas, en personas de constitución sensible, se puede dar dos circunstancias que hay que tener cuidado. Un exceso de yang por una parte, de pronto la persona se yanguiniza mucho y comienza a moverse más allá de lo necesario, se torna imprudente y puede generar, en todo caso, más daño que beneficio. Eso es un aspecto que puede generarse en seres humanos de constitución sensible. Pero además de eso puede generar un déficit de yin. O sea, el yin se empobrece y si el yin se empobrece no hay garantía del yang. Eso ya es un nivel técnico a nivel de energías. Las manifestaciones que se pueden dar tanto por un exceso de yang o un déficit de yin como consecuencia de una constitución sensible es insomnio, irritabilidad, dolores de cabeza y ansiedad. Ahí. ¿Qué estrategias puedo tener en virtud a lo que acabamos de informarnos? Dice, bueno, ya está muy bonito, dicho que por acá, que esto es una joda, que esto viene bien, ya, ya. ¿Qué hago? Bueno, así como cuando hacemos un diagnóstico, ¿no? Viene el paciente, le hacemos
un interrogatorio, luego vemos la apariencia, pulso, test, lengua, todo lo que haya que ver, un diagnóstico, y luego que tenemos una visión diagnóstica de lo que está ocurriendo, entonces ya viene el momento de hacer una estrategia para dar respuesta a ese problema. Entonces, la estrategia para mantener un estado que pueda permitir vivir este año del caballo de fuego en las mejores condiciones, habrá que regular el Shen, si es en el campo clínico, nutrir el Yin, porque el Yin garantiza un buen Yang, o sea, un buen Shen, y controlar que el fuego, porque el fuego puede alumbrar, el fuego puede darte calor, pero también quema, ¿sí? El fuego siempre va a ser un elemento de cuidado, porque así como que el descubrimiento y la utilización del fuego marcó un hito trascendente y extraordinario en la historia de la evolución humana, el descubrimiento y la utilización del fuego marcó un hito importante en la historia de la humanidad por su combustión, porque te brinda calor, porque puedes hacer combustión y transformar una papa cruda en una papa cocida y puedas comértela, por ejemplo, también te puede quemar y puede generar un incendio que destruya todo. Por eso es que la estrategia para este año a nivel clínico es, sobre todo, primero con nosotros mismos, dejen de joder solamente en los pacientes, conmigo mismo, y luego si tenemos la actividad de estar en el campo de la salud, sabemos que este año a nuestros pacientes hay que mantener el Shen bien reguladito, porque por ahí que se le escapan las cabras, nutrir bien su yin y mantener bajo control ese fuego. Vaya a ser cosa que los queme, que los consuma y los reduzca a cenizas. Entonces esa estrategia y eso que podemos hacer frente a esta influencia de este año es armonizar los tres planos. En el plano físico, promover el descanso, porque si va a ser un año que va a invitar y promover el movimiento y la acción, oye, date un tiempo para descansar, no todo el tiempo vas a andar ahí como cabra loca, ¿no? Descanso, siempre el opuesto y complementario para corregir y armonizar el opuesto. Si es yang, si hay mucho movimiento, yo tengo que aportar un poco de descanso. Observarme e inducir el movimiento en mis acciones, un movimiento moderado. No quieto, no. Estoy en movimiento, estoy desarrollándose en el dinamismo del caballo y del fuego, pero todo bajo observación clínica bien moderado. Promover contacto natural, y con esto quiero decir, y esto es una urgencia y no quiero quiero es que tenga que hacer el Publicherry con Sendao Ecosalud, ¿no? Aquí en la foto del fondo, a mi lado derecho está Félix, el caballo custodio de Sendao Ecosalud. Dense una vueltita ya para que tomen contacto con la naturaleza. Va a ser muy importante promover, animar a la persona a que se deje su situación sedentaria de la casa, del smartphone, de la televisión, y que se vaya a ver el mar, que vaya a una montaña, que se deje de joder y que deje guardado ese aparatejo que es el instrumento en el cual ya somos esclavos del algoritmo. Voy a dar un webinar de eso en algún momento, para que veamos que estamos en una época de una esclavitud del algoritmo. Este es en el campo físico. En el campo emocional hay que observarse cuando por ahí se me quieren descarrilar las cabras
y mandar conscientemente una pausa y canalizar creativamente cualquier desborde, joder. ¿Eh? Eso es en el campo emocional. Y en el campo del espíritu, hombre, si hay tres cosas que van a ayudar a que el ser humano en un tiempo como este, de extremo llano, pueda llevarlo de una manera favorable, ¿no? Es respirar conscientemente, aunque sea un par de minutos, meditar y saber estar en silencio. Y cuando digo silencio, no estoy hablando de que no digas palabra, que eso es lo de menos, porque para guardar silencio en la palabra basta con que cierre la boca. El problema es el ruido de la mente, de los pensamientos que comienzan a hablar cojudez y media. Ese silencio es el que se refiere en el campo espiritual. No es sentarse ahí, ¿no? Estoy quieto, no estoy hablando, estoy en silencio. Y por dentro está la mente que se va de aquí a nada. Eso no sirve. Entonces hay que ir entrenando eso también. Y bueno, o se es caballo o se es jinete. Pero dado que la influencia es del caballo, es probable que tengamos que tener las riendas de ese caballo. Si es un año del caballo, lo menos que puedo esperar para que la cosa vaya de mejor manera, eso es un buen jinete. Y un buen jinete jamás le grita al caballo. Jamás. El que sabe de caballos, al caballo se le habla suave, despacio, casi al oído. Yo cuando voy allá a Guaripampa, ahí está Félix, el caballo de Shendao, un hermoso ser que está allí, algunos lo conocen, ya han ido por ahí. Le llevo sus zanahorias, le llevo sus manzanitas que le encantan mucho, y cuando lo voy lo saludo, lo abrazo, me pone su camisa. Le hablo en estos términos. Hola, Félix, ¿qué tal, hermoso? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha ido todo? Al caballo jamás se le grita, inclusive los que tienen actividades que trabajan, qué sé yo, que hacen carreras de caballos, los que trabajan, lidian con caballos, saben que al caballo jamás se le grita porque el caballo es renal, es del movimiento agua, tienen un oído muy, muy, pero muy sensible, que cualquier voz fuerte les perturba. Al caballo hay que hablarle claro, pero despacio. Así que si van a tener que lidiar con el daño del caballo, no se trata de subirse al caballo, concha tu madre! ¡Carajo! Tranquilo, cuidado, que si hay algo terriblemente peligroso que puede suceder con un caballo, es que se desboque. Por lo tanto, este año, sugerencia, una recomendación, hay que estudiar bien la naturaleza del caballo y saber montar el caballo. Y para saber montar el caballo se necesita una energía que requiere una dirección. No es anda y que sale corriendo sin ton ni son. Sí, me voy a mover con la fuerza, el dinamismo y el carácter de un caballo, pero con un sentido, carajo, con una dirección, no por ir, ¿no? Requiere para poder montar bien ese caballo un alineamiento de los planos cósmicos, tierra y ser humano. Tener un centro, algo en el cual el movimiento tenga un ancla, como el volar una cometa que está volando ahí, tiene alguien que la sostiene.
El que sostiene la cuerda de la cometa representa el yin. El vuelo de la cometa es el yang. Si tú no sabes manejar la cometa, se aloca. Si la sueltas, como reflexión, podríamos decir que el movimiento transforma cuando hay ese ancla, ese centro. Tengan en cuenta eso en el comportamiento que puedan tener este año del caballo. Y aquí estamos terminando el webinar, pero antes quiero decir un detalle, digamos, inusual que ha tocado este año. Sabemos que hoy, 17 de febrero, se marca el inicio del año nuevo y que corresponde al caballo. ¿A qué caballo? Al caballo de fuego. Pero hay un detalle que no es usual, pero que tengo que decirlo en mi condición de astrólogo. Hoy también ha habido un eclipse. Y el eclipse, bueno, es contemplar la relación entre la posición del Sol, la Tierra y la Luna, desde el aspecto de vista, digamos, astronómico. Pero desde el punto de vista simbólico y alquímico, un eclipse representa un instante de sombra y oscuridad en la luz. ¿Han visto que un eclipse, podemos decir, que ves, el eclipse que vi es un eclipse anular, no total, o sea, se ve el contorno del Sol, pero todo su centro y buena parte del Sol no se ve, no se ha visto. Entonces eso quiere decir, ¿qué hay que representar el Sol? El Yang. ¿Qué representa que la Tierra y la Luna se hayan interpuesto? Y que ese Sol, en vez de verse así a tutti pleni, se ve solamente el contorno. Quiere decir que ese Yang ha tenido un momento en el cual interfiere el yin. Eso representa una pausa. Por lo tanto, ese eclipse, que además del inicio del año nuevo del caballo de fuego se ha dado hoy día, además de eso, hay que tener prudencia en que toda situación que tenga que salir vaya particularmente precedido de un momento de quietud. Es lo que marca el eclipse de hoy día, desde el punto de vista astrológico, y lo digo en mi condición de astrólogo. Bien, hasta aquí, bueno, espero que les haya sonado este tema. Y bueno, lo que sí, bueno, ya que están aquí, el Publicherry, en marzo comenzamos un curso nuevo de acupuntura y moxibustión semipresencial, tiempo del Publicherry. ¿No? Así que ustedes han estudiado, pero no está de más que alguien quiera hacer un review o puedan recomendar o alguien que pueda interesarlos. El 10 de marzo estamos comenzando un nuevo curso semipresencial de un año de acupuntura y moxibustión. Y el 3 de marzo un curso de especialidad de neuroacupuntura clínica. Es una medicina china aplicada a la neurología. Y ya más adelante pues vamos a tener, a ver si consigo la diapositiva, pues no sé si la tengo acá a la mano. Ay, no creo que no. Bueno, ya les informaré de un curso que se está preparando a nivel cosmológico, donde vamos a ver diagnóstico y respuestas terapéuticas en el sentido cosmológico, donde vamos a hablar de astrología, no solamente occidental, sino astrología oriental, y también el I Ching y todas sus combinaciones, líneas y todo en el aspecto clínico. Bueno, y también, bueno, acá está Félix, que está en el cuadro que está aquí, es nuestro querido Félix, es el caballo de Xiendao, Ecosalud en Guaripampa, sector. Nosotros tenemos un sitio, un local donde ya vamos a comenzar actividades a partir de Semana Santa, de retiros vivenciales, donde vamos a tener seminarios vivenciales
reanudar, porque ya los habíamos hecho, pero a consecuencia del COVID, pues todo eso se paró. Ahora ya estamos preparándonos para comenzar nuevamente a invitar a los alumnos, todos para jornadas que son muy interesantes, donde en el entorno de las montañas, la naturaleza, realizamos seminarios vivenciales. Comenzamos este año, en el año 9, en Semana Santa. Y bueno, ahí en ese lugar pues tenemos a Félix, que es el, el caballo que ven en el cuadro a mi lado derecho. Él es Félix, les manda muchos saludos. Entonces, esta es nuestro representante del año nuevo del caballo. Bien, entonces lo dejamos ahí. No sé si alguien tendrá algún comentario, pregunta o denuncia que hacer. Si no, pues damos por terminado el webinar. Como siempre, en silencio. Pues nada, lo dejamos entonces ahí. Nos vemos, que tengan un buen año del caballo. Ya recuérdense qué representa, qué significa. No necesariamente tienen que haber nacido en el año del caballo, es una tendencia que se puede generar individual o colectivamente. Obviamente, si alguien es del caballo, seguramente va a tener más fuerza esa influencia. Por cierto, ¿hay alguien que tenga el signo del caballo aquí en las presentes? ¿No hay caballos acá? Yo soy mono. Mirella. ¿Ah? Yo, Mirella. ¿Quién dijo yo? Mirella. Mireya, la bruja mayor de caballo. Oye, hermosa. Mucha, ya sabes, ¿ah? Tú que eres así, como muy... Y que viene bien, ¿no? Pero ya sabes cómo tienes que cabalgar en este año, ¿ah? Es tiempo de realización, hermosa. Así que si tú eres caballo, mucha que estás todavía más influida. Listo. Nada. Gracias. ¿Ah? ¿Alguien? Gracias. Feliz año. Ah, ya. Ok, feliz año, que le pases muy bien. Muy Salud. interesante, Darwin. Muchas gracias. Gracias, gracias. Clarísimo, interesantísimo, de principio a fin. Un abrazo. Oye, Neri, un abrazo. Qué gusto verte acá. Listo, un Aquí abrazo. estamos. Oye, tenemos que vernos, ¿ah? Claro que sí, claro Listo. que sí. Oye, el viernes hay algo, ¿no? El viernes, el próximo. Este no, el No, siguiente. no, el próximo sí. Y hoy lancé el aviso Ya, a las 12 m. ya, Lancé listo. el aviso. Ya, listo. Ya por ahí le voy a avisar a la gente porque te vaya a ver que haces un extraordinario puesta en escena. Ya, Dale, dale. hermano, un Son abrazo. historias nuevas, son historias nuevas. Ok, gracias. Nos vemos. Bye.